El año era 1982, un tiempo donde las carreteras aún eran de tierra, donde los radios transmitían baladas que hablaban de amores imposibles, y donde en los pueblos de la sierra, la palabra de un hombre poderoso valía más que cualquier ley escrita. En San Bartolomé del Cobre, un pueblito enclavado en las montañas de Durango, el nombre de don Rafael Aguirre se pronunciaba siempre en voz baja, como si decirlo demasiado fuerte pudiera invocarlo. Todos lo conocían, todos lo temían. Decían que había mandado matar a un hombre por una disputa de tierras. Decían que su mirada podía helar la sangre. Decían que su esposa había muerto en circunstancias extrañas y que desde entonces algo en él se había quebrado definitivamente. Las madres alejaban a sus hijas cuando su camioneta negra atravesaba la plaza principal. Los hombres bajaban la vista cuando él entraba a la cantina. Nadie lo enfrentaba, nadie lo desafiaba, y nadie jamás imaginó que alguien pudiera amarlo. Era un sábado de junio cuando Isabela Montiel supo que su vida cambiaría para siempre. El sol apenas comenzaba a calentarse sobre los tejados de adobe cuando su padre, don Emilio, entró a la pequeña sala de la casa con el rostro descompuesto. Ella estaba corrigiendo cuadernos de sus alumnos, porque Isabela era maestra en la escuela del pueblo. Una joven de 24 años que había dedicado su vida a enseñar a leer a los niños de las rancherías cercanas. Emilio se sentó pesadamente frente a ella. No había forma suave de decirlo, la deuda era vieja, muy vieja, de cuando Rafael y Isabela eran apenas sombras en el horizonte de sus padres. Emilio le había pedido prestado dinero a la familia Aguirre para salvar su pequeña propiedad después de una mala cosecha. Nunca pudo pagarlo. Y ahora, décadas después, don Rafael había venido a cobrar. No quería dinero. Quería una esposa. De Isabela no lloró, quizás porque el miedo era tan grande que las lágrimas no encontraron camino, quizás porque sabía que no había escapatoria. Su padre era un hombre bueno pero débil, y la culpa lo estaba consumiendo vivo. Si ella se negaba, perderían todo: la casa, la tierra, la dignidad. Y en un pueblo como San Bartolomé, perder la dignidad era peor que perder la vida. Dijo que sí, con la voz apenas audible, con las manos temblando sobre la mesa de madera desgastada por el tiempo. Dijo que sí porque no había otra respuesta posible. La boda se celebró una semana después, un viernes al mediodía, en la iglesia de San Bartolomé. Fue una ceremonia extraña, casi fantasmal. Pocos asistieron. El padre Julián ofició la misa con voz temblorosa, mirando constantemente hacia Rafael como si esperara que, en cualquier momento, el hombre cambiara de opinión o peor aún, mostrara la crueldad de la que todos hablaban. Isabela llevaba un vestido blanco sencillo que había sido de su madre. No había flores, no había música alegre, no había sonrisas. Rafael llegó vestido con un traje oscuro, impecable, el sombrero en la mano. Era un hombre alto, de anchos hombros, piel curtida por el sol y una expresión que no revelaba nada. 43 años que se leían en las líneas de su rostro, en la forma en que sus ojos parecían estar siempre viendo algo que nadie más podía ver. No sonrió cuando Isabela caminó hacia el altar. No dijo palabras dulces cuando intercambiaron los anillos. Solo asintió, firme, como quien cierra un trato de negocios. Cuando el padre Julián dijo que podían sellarlo con un beso, Rafael simplemente tocó la mano de Isabela con la suya, brevemente. Y luego se apartó. Fue el contacto más frío que ella había sentido jamás. Y también el más desconcertante, porque no había violencia en ese gesto. Solo, distanciada afuera, bajo el sol inclemente del mediodía, los pocos asistentes se dispersaron rápidamente. No hubo fiesta, no hubo celebración. Rafael ayudó a Isabela a subir a su camioneta, sin decir palabra. El motor rugió y comenzaron el camino hacia la hacienda Los Encinos, que quedaba a casi una hora del pueblo, por un camino serpenteante que subía hacia las montañas. Durante todo el trayecto, ninguno de los dos habló. Isabela miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba. Los campos de maíz daban paso a praderas más amplias, luego a bosques de pinos y encinos que trepaban por las laderas. El aire se volvía más fresco, más limpio. A pesar del miedo que latía constante en su pecho, no podía evitar admirar la belleza del lugar. Las nubes se movían lentas sobre las cumbres lejanas. Un águila planeaba en círculos perfectos contra el cielo azul profundo. Rafael conducía con las dos manos firmes sobre el volante, la mirada fija en el camino. De vez en cuando, Isabela lo miraba de reojo. Su perfil era duro, angular, como tallado en piedra. Pero había algo en sus ojos, algo que ella no lograba descifrar. No era crueldad, era más bien cansancio, una especie de peso invisible que parecía aplastar sus hombros. Cuando la camioneta finalmente atravesó un portón de hierro y el camino se volvió de grava, Isabela supo que habían llegado. Y lo que vio la dejó sin aliento. La hacienda Los Encinos era inmensa.
No solo grande, sino majestuosa, casi imponente. La casa principal era de 2 pisos, con muros gruesos de adobe y piedra, techos de teja roja, ventanales amplios protegidos por barandales de hierro forjado. Había un jardín delantero que alguna vez debió ser hermoso, pero que ahora lucía descuidado, con rosales marchitos y enredaderas que crecían salvajes sobre las paredes. Detrás de la casa se extendían los establos, los corrales, las bodegas. Y más allá, hasta donde alcanzaba la vista, tierras y más tierras, praderas onduladas, donde pastaban docenas de cabezas de ganado, todo aquello pertenecía a Rafael Aguirre. Y ahora, de alguna forma incomprensible, también le pertenecía a ella. Rafael detuvo la camioneta frente a la entrada principal. Se bajó sin prisa, rodeó el vehículo y abrió la puerta de Isabela. Le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella la tomó, sintiendo la aspereza de su palma, la fuerza contenida en sus dedos. Cuando sus pies tocaron la grava, él ya había soltado su mano y caminaba hacia la puerta. Isabela lo siguió, arrastrando su pequeña maleta. No había nadie más. Ningún trabajador salió a recibirlos, ninguna voz de bienvenida resonó en el aire. Solo el viento, que soplaba suave entre los árboles y el graznido lejano de algunos cuervos. Rafael abrió la puerta principal, que crujió sobre sus bisagras. El interior era fresco, casi frío. El recibidor era amplio, con piso de baldosas de barro y vigas de madera en el techo alto. A la izquierda había una sala con muebles pesados, oscuros, cubiertos por una fina capa de polvo. A la derecha, un pasillo largo que se perdía en la penumbra. Y frente a ella, una escalera de madera que subía al segundo piso. Todo estaba en perfecto orden. Y todo estaba vacío. Rafael se quitó el sombrero y lo colgó en un perchero junto a la puerta. Luego se volvió hacia Isabela. La miró durante un momento largo, como si estuviera evaluándola. O quizás como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente habló. Su voz era grave, áspera, pero no hostil. Te mostraré tu habitación. Isabela parpadeó. ¿Tu habitación? No nuestra habitación, sino tu habitación. Algo en su pecho se aflojó levemente. No sabía si sentir alivio o confusión. Siguió a Rafael por la escalera. El segundo piso era igualmente amplio, con un pasillo central y varias puertas a cada lado. Él se detuvo frente a una de ellas, la abrió y se hizo a un lado para que ella entrara. La habitación era hermosa, amplia, luminosa, con una cama de hierro forjado cubierta por sábanas blancas impecables. Había un armario de madera oscura, un tocador con espejo, una mecedora junto a la ventana. Y esa ventana daba hacia el valle, hacia las montañas que se pintaban de azul en la distancia, hacia un cielo que parecía infinito. Es tuya. Puedes arreglarla como quieras. La voz de Rafael a su espalda la sobresaltó. No espero nada de ti. Solo que vivas aquí. Que seas mi esposa ante la ley y ante la gente. Nada más. Isabela se volvió lentamente hacia él. Rafael estaba en el umbral, con las manos en los bolsillos del pantalón, la expresión inescrutable. Por primera vez, ella encontró valor para mirarlo directamente a los ojos. ¿Y qué espera usted que yo haga aquí? Su voz salió más firme de lo que esperaba. Vivir. Hizo una pausa. Si quieres, puedes cuidar de la casa. Si no, no importa. Hay una cocinera que viene 3 veces por semana. Un par de vaqueros que trabajan en los establos. Pero en la casa, estoy solo. Ahora estamos solos. La forma en que dijo esas últimas palabras hizo que algo se removiera en el estómago de Isabela. No era amenaza, era más bien soledad. Pura y cruda soledad. Rafael asintió levemente, como dándose por terminada la conversación. Si necesitas algo, mi habitación es la última del pasillo. Y sin decir más, se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en ese cuarto luminoso que ahora era suyo. Isabela cerró la puerta despacio. Se sentó en la cama, sintiendo como el colchón cedía levemente bajo su peso. Y entonces, solo entonces, dejó que las lágrimas brotaran. Lloró en silencio, con las manos sobre el rostro, el cuerpo temblando. Lloró por la vida que había dejado atrás, por los niños que ya no vería cada mañana, por la libertad perdida. Lloró por el miedo que aún latía en su pecho, por la incertidumbre del futuro, pero también, en lo más profundo de su corazón, sintió algo más. Algo pequeño, casi imperceptible. Una pregunta que no tenía respuesta todavía. ¿Quién era realmente Rafael Aguirre? Aquella noche no hubo luna, pero algo en su pecho comenzó a encenderse sin que lo supiera. Los primeros días en la hacienda Los Encinos fueron extraños, casi irreales. Isabela se movía por la casa como un fantasma, descubriendo poco a poco los rincones de aquel lugar que era ahora su hogar. La casa era enorme, demasiado grande para 2 personas. Había habitaciones que claramente no se usaban desde hacía años, con muebles cubiertos por sábanas blancas y ventanas que dejaban entrar solo hilos delgados de luz. Rafael desaparecía temprano cada mañana.
Isabela lo escuchaba levantarse antes del amanecer, sus pasos firmes bajando por la escalera, la puerta principal cerrándose con un golpe suave. Luego, el silencio. Un silencio tan profundo que a veces Isabela tenía que abrir las ventanas solo para escuchar algo, lo que fuera. El viento entre los árboles, el mugido distante del ganado, el canto de los pájaros. La cocinera, una mujer mayor llamada Petre, venía los lunes, miércoles y viernes. Era callada, eficiente y claramente intimidada por Rafael. Preparaba comida suficiente para varios días, dejaba todo ordenado en la cocina y se marchaba sin hacer ruido. Las pocas veces que Isabela intentó conversar con ella, Petre respondía con monosílabos, evitando su mirada. Solo una vez, cuando Isabela preguntó por Rafael, Petre se detuvo en su trabajo. La miró con algo que podría ser compasión o advertencia, y dijo en voz baja: «Don Rafael es buen hombre. Solo está roto». Luego siguió pelando papas como si no hubiera dicho nada roto. Isabela no podía dejar de pensar en esa palabra. ¿Cómo se rompe un hombre? ¿Y cómo sigue viviendo después? Durante el día, mientras Rafael trabajaba en algún lugar de las tierras inmensas de la hacienda, Isabela comenzó a ocuparse de la casa. No porque él se lo pidiera, sino porque necesitaba hacer algo con las manos. Con el tiempo, con la ansiedad que la carcomía por dentro. Comenzó por limpiar. Quitó el polvo de los muebles, barrió los pisos, lavó las ventanas hasta que brillaron. Abrió todas las cortinas para que entrara la luz. Descubrió una biblioteca en el primer piso, escondida detrás de una puerta de madera que había pasado desapercibida. Era una habitación mediana, con estanterías del piso al techo repletas de libros. Había de todo: novelas, ensayos, libros de historia, de poesía. Isabela pasó los dedos por los lomos gastados, sintiendo la textura del cuero y el papel. Alguien había amado esos libros. Alguien los había leído una y otra vez. Se preguntó si habría sido Rafael, o quizá su difunta esposa. Por las tardes, cuando el calor aflojaba y el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, Isabela salía al jardín. Los rosales estaban descuidados pero no muertos. Con paciencia, comenzó a podarlos, a arrancar las malas hierbas, a regar la tierra seca. Había algo profundamente reconfortante en hundir las manos en la tierra, en ver cómo las plantas respondían a su cuidado. Rafael regresaba siempre al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban sobre la grava del patio. Isabela lo escuchaba llegar, el sonido inconfundible de la camioneta, las botas pesadas sobre el suelo. Él entraba, se quitaba el sombrero, a veces se lavaba las manos en la pila del patio trasero, y luego subía a su habitación sin decir palabra. Cenaban en silencio. Petre dejaba la comida preparada y ellos comían en extremos opuestos de una mesa larga en el comedor. Rafael masticaba lentamente, la mirada perdida en algún punto de la pared. Isabela picoteaba su comida, sin apetito, el nudo en la garganta, dificultándole tragar. Las únicas palabras que intercambiaban eran las necesarias. ¿Necesitas algo? No, gracias. ¿Está bien la comida? Sí, está bien. Buenos días. Buenas noches. Era una existencia extraña. No había violencia, no había gritos ni amenazas, pero tampoco había conexión. Era como vivir con un desconocido que respetaba escrupulosamente tu espacio, pero nunca te invitaba al suyo. Una noche, ya entrada la segunda semana, Isabela estaba leyendo en la biblioteca cuando escuchó música. Venía del segundo piso, melancólica. Era una balada vieja, una de esas que su madre solía escuchar en el radio. Dejó el libro a un lado y subió las escaleras despacio, siguiendo el sonido. La música venía de la habitación de Rafael. La puerta estaba entreabierta. Isabela se detuvo en el pasillo, sin atreverse a acercarse más. A través de la rendija podía ver parte de la habitación. Rafael estaba sentado en una silla junto a la ventana, de espaldas a la puerta, mirando hacia la oscuridad exterior. Tenía un vaso en la mano, whisky probablemente, y escuchaba esa canción que hablaba de amores perdidos y promesas rotas. Isabela no supo cuánto tiempo se quedó ahí, observándolo. Tal vez fueran minutos, tal vez solo segundos. Pero en ese momento comprendió algo fundamental. Rafael no era cruel. Era simplemente un hombre profundamente solo, atrapado en una casa demasiado grande, en un silencio demasiado pesado. Se retiró sin hacer ruido, sin que él se diera cuenta de su presencia. Pero esa imagen quedó grabada en su mente. Y esa noche, cuando se metió en su cama, Isabela rezó. No rezó por escapar. Rezó por entender. No sabía si le temía a su esposo, o a la ternura que empezaba a ver en sus ojos. Fue un viernes por la tarde cuando algo cambió. Isabela estaba en el jardín, arrodillada junto a los rosales, con las manos manchadas de tierra. Había logrado que varios de ellos volvieran a la vida, con brotes verdes que prometían flores. El sol estaba bajo, pintando todo de dorado y naranja. Escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a Rafael de pie en el umbral de la puerta trasera, observándola. Llevaba su camisa de trabajo, manchada de sudor y polvo, el sombrero en la mano. Por primera vez, Isabela notó que no parecía amenazante. Solo cansado. ¿Te gustan las flores? No era una pregunta, era una afirmación. Sí.
Isabela se puso de pie, limpiándose las manos en el delantal. Mi madre tenía un jardín. No tan grande como este, pero me enseñó a cuidarlo. Hizo una pausa. Las flores me ayudan a pensar. ¿En qué piensas? La pregunta la tomó desprevenida. Era la primera vez que Rafael mostraba interés en algo más allá de lo práctico. En muchas cosas. En el pueblo. En mis alumnos. En esto. Señaló vagamente alrededor. En cómo llegué aquí, Rafael asintió lentamente. Luego hizo algo inesperado. Caminó hacia ella y se arrodilló junto a los rosales. Tomó un puñado de tierra entre sus dedos, dejándole escurrir lentamente. Mi esposa amaba este jardín. Su voz era baja, casi un murmullo. Pasaba horas aquí. Decía que las rosas eran como las personas, que si las descuidabas, se marchitaban, pero que si les dabas atención, incluso las más dañadas podían florecer de nuevo. Fue la primera vez que Rafael mencionaba a su difunta esposa. Isabela contuvo la respiración, sin atreverse a hablar, sin querer romper el momento. Se llamaba Elena. Murió hace 5 años. Rafael soltó la tierra y se limpió las manos en el pantalón. Nadie ha cuidado el jardín desde entonces. Hasta ahora, se puso de pie y la miró directamente a los ojos. Había algo diferente en su expresión. Algo más suave. Gracias por cuidar su jardín. Y sin decir más, se dio la vuelta y entró a la casa. Isabela se quedó ahí, de pie en el jardín, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. Esas pocas palabras habían revelado más de Rafael que todas las semanas anteriores juntas. Había amado a su esposa, la había perdido, y el dolor de esa pérdida había sido tan grande que había dejado morir todo lo que ella amaba. Incluido el jardín. Esa noche, durante la cena, el silencio fue diferente. Seguían sin hablar mucho, pero había algo menos tenso en el aire. Rafael incluso hizo un comentario sobre el clima, sobre cómo las lluvias llegarían pronto. Isabela respondió contándole que, en el pueblo, siempre esperaban ansiosos la temporada de lluvias porque los campos la necesitaban. Fue una conversación pequeña, trivial incluso, pero fue una conversación. Al día siguiente, cuando Isabela bajó a desayunar, encontró algo sobre la mesa del comedor. Una rosa. No era del jardín, era vieja, seca, preservada de alguna manera. Estaba sobre un libro pequeño, de pasta de cuero gastada. Isabela tomó el libro con cuidado. Era un diario. En la primera página, con letra elegante pero firme, estaba escrito un nombre, Elena Aguirre. Su corazón dio un vuelco. Miró alrededor, pero Rafael ya se había ido a trabajar. ¿Por qué le había dejado esto? ¿Qué quería que supiera? Durante todo el día, Isabela llevó el diario consigo como si fuera algo sagrado. No se atrevió a abrirlo de inmediato. Sentía que necesitaba el momento correcto. El valor necesario para leer las palabras de la mujer que había ocupado el lugar que ahora era suyo. Cuando el sol comenzó a ponerse y las sombras invadieron la casa, Isabela se sentó en la mecedora de su habitación, junto a la ventana. Abrió el diario con manos temblorosas y comenzó a leer. Las primeras entradas eran alegres, llenas de vida. Elena escribía sobre su matrimonio con Rafael, sobre cómo se habían conocido en una feria del pueblo, sobre cómo él le había robado el corazón con su seriedad y su bondad escondida. Escribía sobre los primeros años en la hacienda, sobre sus sueños de tener hijos, de llenar esa casa inmensa con risas y vida. Pero conforme avanzaban las páginas, el tono cambiaba. Elena había enfermado. No especificaba qué enfermedad, pero era clara la progresión. Los dolores, la debilidad, las noches en vela. Y con cada entrada, el amor de Rafael se volvía más evidente. Como él nunca se separaba de su lado. Como traía doctores de la ciudad. Como rezaba, el que nunca había sido hombre de fe, rezaba con desesperación por su recuperación. Y luego, hacia el final del diario, Isabel encontró la entrada que lo explicaba todo. Era de apenas unas semanas antes de la muerte de Elena. Escribía sobre un incidente en el pueblo. Un hombre, un antiguo pretendiente de ella que nunca había aceptado su rechazo, había comenzado a esparcir rumores. Decía que Rafael maltrataba a Elena, que su enfermedad era resultado de los golpes, que la mantenía prisionera en la hacienda. Eran mentiras, mentiras crueles, pero el pueblo las creyó. Porque siempre es más fácil creer lo malo de alguien que ya inspira miedo. Rafael había enfrentado al hombre. Hubo una pelea, no en el sentido de golpes, sino de palabras. Rafael lo había amenazado, le había dicho que, si seguía difamando a su esposa, si seguía añadiendo ese dolor al que ya estaban viviendo, él se encargaría de que se arrepintiera. El hombre murió 2 días después. Un accidente. Se cayó de su caballo borracho y se partió el cuello. Pero el pueblo, que ya estaba envenenado por los rumores, decidió que Rafael era culpable, que lo había mandado matar, que había pagado a alguien para deshacerse de él. Elena escribía con desesperación: mi Rafael no es un asesino. Es el hombre más bueno que he conocido, pero el pueblo lo ha condenado sin juicio, y él carga con esa culpa que no es suya porque está más preocupado por mí que por su reputación. Lo veo quebrarse cada día, y no puedo hacer nada. La última entrada era apenas legible, escrita con mano temblorosa. Si alguien lee esto algún día, que sepa la verdad. Rafael Aguirre es inocente, y es el amor de mi vida. Cuídenlo. Por favor, cuídenlo.
Isabela cerró el diario con lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de comprensión, de rabia contra la injusticia, de compasión por un hombre que había perdido todo y luego había sido culpado de cosas que nunca hizo. Ahora entendía el silencio de Rafael, entendía su soledad, entendía por qué todos lo temían y por qué él nunca se había molestado en defenderse. ¿Para qué? El pueblo había decidido quién era y nada de lo que dijera cambiaría eso. Se limpió las lágrimas y miró por la ventana. Allá abajo vio una luz en los establos. Rafael debía estar revisando el ganado antes de dormir, como hacía todas las noches. Isabela tomó una decisión. Se puso un chal sobre los hombros y bajó las escaleras. Cruzó el patio, bajo la luz tenue de las estrellas. El aire nocturno era fresco, casi frío. Podía escuchar el sonido de los grillos, el murmullo del viento entre los pinos. Llegó al establo y empujó la puerta de madera. Rafael estaba ahí, revisando el heno, la linterna de gas colgando de un gancho. Se volvió al escucharla entrar, sorpresa en su rostro. ¿Isabela? ¿Pasa algo? Leí el diario. Su voz salió firme, a pesar del temblor en sus manos. Leí lo que Elena escribió. Leí la verdad. Rafael se quedó inmóvil. Su rostro se endureció como si se estuviera preparando para un golpe. Entonces ya sabes que el pueblo cree que soy un asesino. Ya sé que eres inocente. Esas 4 palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. Rafael la miró como si no pudiera creer lo que había escuchado, como si nadie, en 5 años, le hubiera dicho algo así. ¿Me crees? Su voz era apenas un susurro. Te creo. No me conoces. No sabes de lo que soy capaz. Sé que amaste a tu esposa hasta el último día. Sé que cargaste con acusaciones que no merecías. Sé que has vivido 5 años en un infierno que no creaste. Isabela dio un paso hacia él. Y sé que el hombre que todos temen es simplemente un hombre que perdió demasiado. Rafael cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, estaban brillantes. No con lágrimas, Rafael no era hombre de llorar, pero con algo quebrado, algo que había estado contenido durante demasiado tiempo. Nadie me había creído, ni siquiera mi propia familia. Todos pensaron que el peso de la acusación, más mi silencio, equivalían a culpa, pero yo no podía defenderme. No mientras Elena estaba muriendo. No podía perder el tiempo peleando con el pueblo cuando cada minuto contaba para estar con ella. Lo sé. Y cuando murió, ya no importaba, nada importaba. Dejé que pensaran lo que quisieran. Total, ya la había perdido a ella. ¿Qué más podían quitarme? Su vida, tu paz, tu derecho a ser visto como el hombre que realmente eres. Rafael la miró durante un largo momento. Luego, lentamente, como si cada palabra le costara un esfuerzo inmenso, comenzó a hablar. Le contó todo, no solo lo que estaba en el diario, sino todo lo demás. Cómo había conocido a Elena cuando él tenía 30 años y ella apenas 22. Cómo ella había sido luz pura en su vida, que hasta entonces había sido solo trabajo y responsabilidad. Cómo habían intentado tener hijos y no habían podido. Cómo la enfermedad había llegado como un ladrón en la noche, robándole primero la fuerza, luego la esperanza. Finalmente la vida, le contó sobre las noches en vela, sosteniéndole la mano mientras ella temblaba de dolor. Sobre cómo le leía en voz alta porque eso la calmaba. Sobre cómo en los últimos días, ella ya no podía hablar pero lo miraba con tanto amor que él sentía que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Le contó sobre el funeral, al que casi nadie asistió porque todos lo creían culpable. Sobre cómo había enterrado a Elena en una colina cercana, bajo un encino enorme, porque ella le había dicho una vez que le gustaría descansar donde pudiera ver las montañas para siempre. Y le contó sobre los 5 años después, sobre cómo había seguido adelante porque no sabía qué más hacer, sobre cómo la hacienda se había vuelto una prisión de recuerdos, sobre cómo cada rincón de esa casa le recordaba lo que había perdido. Hablaron durante horas. La noche se hizo profunda alrededor de ellos y ellos siguieron ahí, en ese establo que olía a heno y tierra, compartiendo verdades que ninguno había compartido con nadie más. Cuando finalmente salieron, el cielo comenzaba a aclarar con los primeros tonos del amanecer. Caminaron juntos hacia la casa, sin tocarse pero cerca, muy cerca. En la puerta, Rafael se detuvo. La miró con una intensidad que hizo que Isabela sintiera que la veía realmente por primera vez. Gracias por escuchar, por creer. Por estar aquí. Isabela asintió. No había palabras necesarias. Esa noche, esa madrugada, marcó el verdadero comienzo de algo. No sabían qué era todavía, pero algo había cambiado, fundamentalmente y irrevocablemente. Las semanas siguientes fueron distintas. Rafael y Isabela comenzaron a compartir más que solo un techo. Compartían conversaciones. Desayunaban juntos, no en silencio, sino hablando sobre los planes del día. Rafael le contaba sobre el ganado, sobre los problemas con las cercas del norte, sobre sus planes para mejorar los pastos. Isabela le hablaba sobre sus lecturas, sobre lo que extrañaba de enseñar, sobre sus ideas para el jardín los fines de semana, cuando no había tanto trabajo
trabajo urgente, a veces salían a caballo juntos. Rafael le enseñó a montar mejor, con paciencia infinita, corrigiendo su postura, pero siempre con palabras amables. Recorrían las tierras de la hacienda, subiendo a colinas, desde donde se podía ver el valle entero. Isabela descubrió que Rafael conocía cada árbol, cada arroyo, cada rincón de esas tierras, y los amaba, con un amor silencioso pero profundo. Una tarde llevó a Isabela a un lugar especial. Era una pequeña loma cubierta de hierba, con un encino enorme en la cima. Bajo ese árbol había una tumba sencilla, marcada con una cruz de madera y el nombre de Elena grabado con cuidado. «Esta es Elena», dijo Rafael en voz baja. «Quiero que la conozcas». Se sentaron bajo el encino, con la brisa moviendo las ramas sobre sus cabezas. Rafael habló sobre Elena, sobre sus cualidades, sus defectos, sus sueños. Y por primera vez habló de ella sin el peso aplastante del dolor. Había tristeza, sí, siempre la habría. Pero también gratitud por el tiempo que tuvieron, por el amor que compartieron. Isabel escuchó en silencio. Y cuando Rafael terminó, ella dijo algo que lo sorprendió. «Creo que Elena estaría feliz de saber que no estás solo. Que alguien cuida de ti ahora». Rafael la miró con los ojos brillantes. «Creo que tienes razón. Ella siempre se preocupaba demasiado por mí. Solía decir que yo no sabía cuidarme solo, que necesitaba a alguien que me recordara comer, dormir, vivir». Sonrió levemente, la primera sonrisa genuina que Isabela le había visto. Tenía razón. Desde ese día, algo más cambió. Ya no era solo aceptación mutua. Comenzaba a ser amistad. Y quizás, solo quizás, algo más que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Rafael comenzó a compartir más de sí mismo. Le mostró a Isabela los libros de la biblioteca que más le gustaban. Descubrió que ambos amaban la poesía, especialmente la de Neruda y Lorca. Algunas noches, después de cenar, se sentaban en la sala y Rafael le leía en voz alta. Su voz grave daba a los versos una profundidad especial, una resonancia que hacía que las palabras cobraran vida. Isabela, por su parte, le habló de su vida antes del matrimonio, de sus sueños de ser maestra que había logrado cumplir, de lo mucho que amaba a sus alumnos, especialmente a los más difíciles, a los que nadie más tenía paciencia. Le contó sobre su madre, que había muerto cuando ella tenía 17, y sobre cómo su fe la había sostenido durante los momentos más oscuros. ¿Rezas?, preguntó Rafael una noche, todos los días. ¿Por qué? Porque necesito creer que hay algo más grande que nosotros, que hay un propósito, incluso cuando no lo entendemos. ¿Por qué? Porque la fe es lo único que me queda cuando todo lo demás falla. Rafael asintió lentamente. Yo rezaba. Antes, cuando Elena estaba enferma. Rezaba tanto que mi voz se volvía ronca, pero no sirvió de nada. Ella murió igual. Hizo una pausa. Dejé de creer en Dios ese. Dios no nos promete que no sufriremos, solo nos promete que no estaremos solos en el sufrimiento. Estuve solo. No. Elena estuvo contigo hasta el final. Y ahora, Isabela no terminó la frase. Pero la implicación quedó en el aire. Ahora yo estoy aquí. Rafael la miró intensamente. Sí, ahora tú estás aquí. Fue un momento pequeño, íntimo. No hubo contacto físico, no hubo declaraciones dramáticas. Pero ambos sintieron el cambio. El aire entre ellos se había vuelto más cálido, más liviano. La distancia se acortaba día con día. Una tarde de septiembre, cuando las primeras lluvias comenzaban a refrescar la tierra sedienta, Isabela estaba cocinando. Petre no había venido ese día porque su nieto estaba enfermo. Así que Isabela había decidido preparar la cena ella misma. Estaba haciendo un guisado que su madre solía hacer con el aroma de las especias llenando la cocina. Rafael llegó más temprano de lo usual, empapado por la lluvia que había comenzado a caer con fuerza. Entró a la cocina, sacudiéndose el agua del sombrero, y se detuvo al verla ahí, con el delantal puesto, removiendo la olla sobre la estufa. «¿Estás cocinando?» Petre no vino. Isabela le sonrió. «Espero que te guste. Es una receta de mi madre». Rafael se acercó a la estufa. Inhaló profundamente. «Huele bien». Trabajaron juntos para terminar la cena. Rafael puso la mesa, mientras Isabela servía la comida. Se sentaron, ya no en los extremos opuestos de la mesa larga, sino cerca, en las esquinas contiguas. Comieron hablando sobre el día, sobre las lluvias, sobre cómo el ganado respondía bien a los pastos frescos. Afuera, la tormenta reciaba, los truenos retumbaban sobre las montañas y los relámpagos iluminaban el cielo oscurecido prematuramente. Pero adentro, en esa cocina cálida, había paz después de cenar. En lugar de retirarse a sus habitaciones como era la costumbre, se quedaron en la sala. Rafael prendió fuego en la chimenea para combatir el frío húmedo que se colaba por las ventanas. Se sentaron frente al fuego, Isabela en un sillón y Rafael en otro, con una mesa pequeña entre ellos. «No puedo recordar la última vez que esta casa se sintió como un hogar», dijo Rafael de pronto, mirando las llamas. «Hace tanto tiempo que solo era un lugar donde dormía. ¿Y ahora?», se atrevió a preguntar Isabela. «Ahora es diferente. No sé cómo explicarlo,
pero cuando llego por las tardes, ya no siento ese peso en el pecho. Ya no temo entrar a una casa vacía. No está vacía, estoy yo. Sí, Rafaela miró. Estás tú. Y eso cambia todo. El fuego crepitaba suavemente. Afuera, la lluvia golpeaba contra las ventanas con ritmo constante. Y dentro, dos personas que habían comenzado como extraños descubrían que, quizás el destino no siempre era cruel, que a veces te llevaba exactamente donde necesitabas estar. Pasaron los meses. El otoño pintó las montañas de oro y ocre. Las lluvias dieron paso a días frescos y cielos despejados de un azul imposible. La hacienda prosperaba bajo el cuidado conjunto de Rafael y Isabela. El jardín floreció como nunca, con rosas de todos los colores imaginables. La casa dejó de sentirse como un mausoleo y se convirtió en algo vivo, acogedor. Pero en el pueblo, las cosas eran distintas. Isabela no había vuelto desde su boda, pero sabía por Petre que la gente seguía murmurando que la pobrecita Isabela estaba atrapada con el asesino, que seguramente vivía con miedo, que Rafael la mantenía prisionera como había hecho con su primera esposa. Nada de eso era cierto, pero Isabela sabía que las palabras, una vez plantadas, crecían como malas hierbas, y era difícil arrancarlas. Una mañana de noviembre, Isabela recibió una carta. Era del padre Julián, el sacerdote del pueblo. Le escribía para informarle que la escuela necesitaba urgentemente maestros, que habían quedado solo 2 y que los niños estaban sufriendo por la falta de educación adecuada. Le rogaba que considerara regresar, aunque fuera un par de días a la semana. Isabela le mostró la carta a Rafael durante el desayuno. Él la leyó en silencio. Su expresión inescrutable. ¿Quieres volver a enseñar?, preguntó finalmente. Me encantaría, pero Isabela dudó. No sé si sería apropiado, por todo lo que dicen en el pueblo. Por tu reputación. Rafael dejó la carta sobre la mesa. Mi reputación ya está destruida. No puede empeorar. Pero la tuya no tiene por qué arruinarse por mi culpa. Hizo una pausa. Si quieres enseñar, debes hacerlo. Te llevaré y te recogeré yo mismo, cada día que vayas. No te importa lo que diga la gente. Dejó de importarme hace mucho tiempo. Lo que me importa es que tú seas feliz. Isabela sintió que algo se expandía en su pecho. No era solo gratitud. Era algo más profundo, más cálido. Gracias, Rafael. Así comenzó una nueva rutina. 2 veces por semana, Rafael llevaba a Isabela al pueblo temprano en la mañana. Los primeros días, la gente los miraba con una mezcla de curiosidad y temor. Algunos apartaban a sus hijos cuando Rafael pasaba cerca. Otros simplemente miraban hacia otro lado. Pero Isabela no se dejó intimidar. Llegó a la escuela con la cabeza en alto. Sonrió a todos los que encontró y se puso a trabajar. Los niños la recibieron con alegría desbordante. Habían extrañado a su maestra favorita, y cuando vieron que seguía siendo la misma persona amable y paciente de siempre, la adoraron aún más. Los padres, sin embargo, eran otra historia. Algunos no querían que Isabela enseñara a sus hijos, convencidos de que estaba dañada de alguna forma por su asociación con Rafael. Pero el padre Julián intervino, recordándoles que Isabela era la mejor maestra que el pueblo había tenido y que su vida personal no debía interferir con la educación de sus hijos. Poco a poco, las resistencias fueron cayendo. Los niños llegaban a casa hablando maravillas de la señorita Isabela, de cómo les enseñaba no solo matemáticas y lectura, sino también sobre bondad y compasión. Y los padres, aunque reticentes, no podían negar los resultados. Una tarde, cuando Rafael llegó a recogerla, encontró a Isabela en el patio de la escuela rodeada de niños. Estaba leyéndoles un cuento, bajo la sombra de un árbol, su voz melodiosa, dando vida a los personajes. Los niños la miraban con absoluta fascinación, completamente absortos en la historia. Rafael se quedó en la camioneta, observando la escena. Y en ese momento, se dio cuenta de algo que llevaba semanas, quizás meses, gestándose en su corazón. ¿Estaba enamorándose de su esposa? No. Eso no era exacto. Ya estaba enamorado. Completamente, irrevocablemente enamorado. Isabela levantó la vista y lo vio. Le sonrió. Esa sonrisa cálida que hacía que todo pareciera más luminoso. Se despidió de los niños y caminó hacia la camioneta. ¿Listo para irnos?, preguntó al subir. LIS.URANT y el camino de regreso. Isabela le contó sobre su día, sobre los avances de sus alumnos, sobre cómo uno de los niños más tímidos finalmente había levantado la mano para participar en clase. Rafael escuchaba, asintiendo, haciendo preguntas. Pero en su mente, una batalla se libraba. ¿Debía decirle lo que sentía? ¿Tenía derecho a amarla cuando ella solo había accedido a casarse por obligación? ¿Y si ella no sentía lo mismo? Había nacido entre ellos una amistad profunda, un respeto mutuo, quizás incluso cariño. Pero amor, decidió esperar. No quería presionarla. No quería que se sintiera atrapada de una forma nueva.
Ya había sido forzada una vez a estar con él. No podía pedirle que lo amara también. Pero él. Amor, Rafael estaba descubriendo, no esperaba permiso. Crecía por su cuenta, imparable como las rosas, en el jardín de Isabela. Buscando la luz incluso a través de las grietas más pequeñas. Fue a principios de diciembre cuando todo cambió. El pueblo estaba preparándose para las fiestas de Navidad. Habría una posada grande en la plaza, con comida, música y una representación del nacimiento. Isabela le mencionó a Rafael que le gustaría asistir. Si él no le incomodaba, Rafael aceptó sin dudar. Si ella quería ir, irían. La noche de la posada, manejaron al pueblo bajo un cielo estrellado. Isabela llevaba un vestido sencillo pero bonito, su cabello recogido en una trenza. Rafael se había puesto su mejor camisa y pantalón. Parecían, por primera vez, una pareja normal, yendo a una celebración normal. Cuando llegaron a la plaza, la fiesta ya estaba en pleno desarrollo. Había puestos de comida, luces colgadas entre los árboles, música de mariachi. Los niños corrían entre la gente, riendo y jugando. Las familias se reunían en grupos, compartiendo comida y conversación. La llegada de Rafael causó el efecto esperado. Las conversaciones se detuvieron. La gente se volvió a mirarlos. El murmullo comenzó de inmediato, pero algo era diferente esta vez. Los niños, aquellos a quienes Isabela enseñaba, corrieron hacia ella sin miedo. La rodearon, jalándola de las manos, mostrándole sus juguetes nuevos, hablando todos al mismo tiempo. Y al hacerlo, obligaron a sus padres a acercarse también. Pronto, Isabela estaba conversando con algunas madres. Eran conversaciones cautelosas al principio, pero genuinas, y aunque nadie se acercaba directamente a Rafael, tampoco huían, se mantenían a una distancia respetuosa, observando. Rafael se apartó un poco, dejando que Isabela disfrutara. Él no esperaba ser bienvenido, solo quería que ella fuera feliz. Estaba observando la representación del nacimiento cuando el padre Julián se acercó a él. Don Rafael. El sacerdote hizo una pequeña reverencia. Es bueno verlo aquí, padre. Rafael inclinó la cabeza, hubo un silencio incómodo. Luego el padre Julián habló en voz baja. Sé que no soy de su agrado, y entiendo por qué. No lo defendí cuando debía hacerlo. Dejé que las mentiras corrieran sin hacer nada. Eso me pesa en la conciencia. Rafael lo miró sorprendido. Pero quiero que sepa algo. Elena vino a verme una semana antes de morir. Me contó la verdad. Me mostró cartas, pruebas de su inocencia. Me hizo jurar que, algún día, cuando el momento fuera correcto, yo establecería la verdad ante el pueblo. El padre Julián hizo una pausa. He sido un cobarde. He dejado pasar 5 años. Pero no más. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que, en la misa del domingo, haré lo que debía hacer hace años. Diré la verdad. Limpiaré su nombre. Rafael sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. No, no es necesario. Ya no importa ni importa. Porque usted merece vivir sin ese peso. Y porque Isabela merece ser la esposa de un hombre honrado a los ojos de todos, no solo ante Dios. Antes de que Rafael pudiera responder, hubo un grito. Alguien señalaba hacia el final de la plaza. Había fuego, la escuela estaba ardiendo, el caos estalló instantáneamente. La gente gritaba, corriendo en todas direcciones. Algunos hacia el fuego, otros alejándose con sus hijos. El pánico se extendió como la llama misma. Rafael no pensó. Simplemente corrió. La escuela era una construcción vieja de madera y adobe. Las llamas ya habían consumido gran parte del techo y se extendían rápidamente. Alguien gritaba que había niños adentro, que algunos habían entrado a buscar un juguete perdido justo antes de que comenzara el fuego. Rafael llegó primero. Sin dudarlo, se cubrió la boca con un pañuelo y entró al edificio en llamas. El calor era infernal, el humo espeso. Podía escuchar los llantos de los niños, pero no podía verlos. Alguien lo jaló del brazo. Era Isabela, que había corrido detrás de él. Yo sé dónde están. Déjame guiarte. No, tú sal, no sin los niños. No había tiempo para discutir. Juntos se adentraron en la escuela. El humo los hacía toser, las lágrimas corrían por sus rostros por la irritación. Isabela lo guió a través del pasillo hacia la última aula. Y ahí estaban, 3 niños pequeños acurrucados bajo un escritorio, aterrorizados. Rafael tomó a 2 de ellos, Isabela al tercero. Se movieron tan rápido como pudieron hacia la salida. Una viga cayó detrás de ellos, bloqueando el camino por el que habían entrado. Tuvieron que buscar otra ruta a través de una ventana lateral. Rafael rompió el vidrio con el codo, ignorando el dolor cuando los fragmentos le cortaron la piel. Sacó primero a los niños, pasándolos por la ventana a las manos ansiosas de los adultos que esperaban afuera. Luego ayudó a Isabela a salir. Y finalmente, cuando ya no quedaba nadie más, salió. Él cayó de rodillas en el suelo, tosiendo violentamente. Tenía quemaduras en los brazos, cortes sangrantes, el rostro cubierto de hollín. Pero los niños estaban a salvo. Los 3, llorando pero ilesos, corrieron hacia sus padres, y entonces Rafael levantó la vista y vio algo que no había visto en 5 años. La gente lo miraba, pero no con miedo, con asombro, con gratitud, con respeto.
El padre de uno de los niños se acercó. Era un hombre que siempre había cruzado la calle para evitar a Rafael, que había sido de los primeros en creer los rumores. Se arrodilló frente a él, con lágrimas corriendo por el rostro. Usted salvó a mi hijo. Arriesgó su vida. Yo le debo todo. Su voz se quebró. Perdóneme. Perdóneme por haber creído las mentiras. Perdóneme por haberlo juzgado. Rafael no supo qué decir. Solo asintió, demasiado cansado para hablar. Uno a uno, otros se acercaron. Mujeres que habían murmurado sobre él. Hombres que lo habían evitado. Todos, de una forma u otra, expresando vergüenza, gratitud, arrepentimiento. Isabela estaba a su lado, sosteniendo su mano con fuerza. También estaba cubierta de hollín, también había cortado y respiraba con dificultad. Pero sus ojos brillaban con algo más que lágrimas. Brillaban con orgullo. En medio del caos, mientras el fuego era finalmente controlado por los esfuerzos conjuntos del pueblo. Algo cambió fundamentalmente en San Bartolomé del Cobre. Las mentiras que habían envenenado a la comunidad durante 5 años comenzaron a desmoronarse, porque las acciones, al final, hablaban más fuerte que las palabras. Y las acciones de Rafael esa noche no dejaban lugar a dudas sobre el tipo de hombre que realmente era. Rafael estuvo en cama durante 2 semanas. Las quemaduras no eran graves, pero necesitaban cuidado constante. Los cortes se infectaron un poco, causándole fiebre. El doctor del pueblo venía cada 2 días, pero quien realmente cuidó de él fue Isabela. No se separó de su lado. Le cambiaba las vendas con manos suaves y expertas. Le daba las medicinas a tiempo. Le leía cuando no podía dormir por el dolor. Cocinaba caldos nutritivos para ayudarlo a recuperar fuerzas. Abría las ventanas para que entrara aire fresco, pero lo cubría con mantas cuando empezaba a temblar por la fiebre. Rafael intentó protestar al principio. Estoy bien, decía. Puedo cuidarme solo. Pero Isabela no le hacía caso. Te quedas en cama, ordenaba con firmeza. Y él obedecía, porque descubrió que le gustaba ser cuidado por ella. Le gustaba el tacto de sus manos cuando aplicaba ungüento en las quemaduras. Le gustaba el sonido de su voz leyendo poesía al atardecer. Le gustaba mirarla moverse por la habitación, tan competente, tan segura. Le gustaba amarla, porque ya no podía negarlo. La amaba con una intensidad que no había sentido desde Elena. Pero era un amor diferente. Elena había sido su primer amor, joven y brillante. Isabela era más profunda. Era un amor construido sobre la comprensión, sobre verdades compartidas, sobre silencios que hablaban más que las palabras. Una noche, cuando la fiebre finalmente cedió y Rafael pudo pensar con claridad otra vez, Isabela estaba sentada en la mecedora, junto a su cama, cociendo algo. La luz de la lámpara de aceite le daba un resplandor dorado, hacía que su cabello brillara como bronce oscuro. Isabela y Elia levantó la vista, dejando su costura a un lado. Sí. ¿Necesitas algo? Necesito decirte algo. Vio un destello de preocupación en sus ojos. Ella se levantó y se acercó a la cama, tocando su frente para verificar que no tuviera fiebre. ¿Te duele algo? ¿Llamo al doctor? No, estoy bien. Es solo que... Rafael se incorporó un poco, haciendo una mueca por el dolor de las quemaduras. He estado pensando sobre nosotros, sobre este matrimonio. Isabela se puso tensa. Cuando te pedí que te casaras conmigo, fue por las razones equivocadas. Fue por orgullo, por soledad, por una deuda que tu padre tenía. Te obligué a venir aquí. Te quité tu libertad, tu vida. Rafael, déjame terminar. Respiró profundo, pero luego algo cambió. Tú cambiaste esta casa, le hiciste un hogar, me cambiaste a mí. Me recordaste lo que era sentir algo más que dolor y soledad. Y yo, Rafael cerró los ojos brevemente, reuniendo valor. Me he enamorado de ti, Isabela. Completamente. Y sé que no tengo derecho a pedirte nada, que ya te he quitado demasiado. Pero necesitaba que lo supieras. El silencio que siguió fue largo, tan largo que Rafael comenzó a arrepentirse de haber hablado. Pero entonces sintió la mano de Isabela sobre la suya. Abrió los ojos y la encontró mirándolo con una ternura que hizo que su corazón se detuviera. Rafael Aguirre. Su voz era suave pero firme. Durante semanas me he preguntado si lo que sentía por ti era real o solo gratitud, si era amor o simplemente empatía. Pero cuando te vi entrar a ese edificio en llamas, cuando pensé que podía perderte, supe la respuesta. ¿Cuál es? Te amo. No sé exactamente cuándo comenzó. Quizás cuando me mostraste el diario de Elena. Quizás cuando hablamos toda esa noche en el establo. Quizás fue en 1000 momentos pequeños que ni siquiera noté. Pero te amo. Y no porque estés herido y necesites cuidados. Te amo por quien eres. Por tu bondad escondida. Por tu fuerza silenciosa. Por la forma en que miras las montañas. Por cómo tratas al ganado. Por cómo me dejas ser quien soy. Las lágrimas que Rafael había contenido durante años, a través de toda la tragedia y el dolor, finalmente brotaron. Lloró silenciosamente, con Isabela sosteniéndole la mano, acariciando su cabello con la otra mano. Todos me temen, menos tú. Susurró entre lágrimas, porque solo yo vi lo que ellos nunca miraron.
Y entonces, con cuidado de no lastimar sus heridas, Isabela se inclinó y lo besó. Fue un beso suave, casi reverente. No había pasión urgente en él, sino algo más profundo. Era promesa, era redención. Era el comienzo de algo que ambos habían estado buscando sin saberlo. Cuando se separaron, Rafael tenía una sonrisa en el rostro. No una sonrisa pequeña o contenida, sino una sonrisa completa, genuina, la primera en incontables años. Quédate conmigo. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres. Ya estoy donde quiero estar. Los meses siguientes fueron de sanación en más de un sentido. Las heridas físicas de Rafael sanaron lentamente pero completamente. Las emocionales, esas que había cargado durante 5 años, comenzaron a cerrarse también. No desaparecieron por completo. Rafael nunca olvidaría a Elena, nunca dejaría de amarla a su manera, pero aprendió que el corazón humano tiene una capacidad infinita de amar. Que amar a Isabela no significaba traicionar la memoria de Elena, que podía honrar su pasado mientras construía su futuro. El domingo después de que Rafael salió de cama, cumpliendo su promesa, el padre Julián subió al púlpito durante la misa. La iglesia estaba llena más de lo usual. La noticia de lo que haría el padre se había esparcido y todos querían estar presentes. Con voz clara y firme, el padre Julián habló. Contó la verdad sobre Rafael Aguirre, sobre cómo había sido falsamente acusado, sobre cómo Elena le había confesado la verdad antes de morir, sobre cómo Rafael había cargado con esa injusticia en silencio porque estaba más preocupado por su esposa moribunda que por su reputación. Mostró cartas, documentos, testimonios que Elena había dejado, pruebas irrefutables de la inocencia de Rafael, y luego hizo algo más. Le pidió perdón. En nombre de la iglesia, en nombre del pueblo, le pidió perdón por 5 años de juicio injusto. Rafael y Isabela estaban sentados en la última banca. No habían planeado asistir, pero Isabela había insistido. Cuando el padre Julián terminó, hubo un momento de silencio absoluto en la iglesia. Luego, uno a uno, la gente comenzó a voltearse hacia ellos. Y comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso tímido o obligado. Fue fuerte, sincero, lleno de arrepentimiento y respeto. Algunas personas lloraban. Otras simplemente asentían, reconociendo la injusticia que se había cometido. Rafael no supo cómo reaccionar. Isabela le tomó la mano y la apretó con fuerza. Está bien, susurró. Acepta su disculpa. Acepta el perdón. Y Rafael lo hizo. Se puso de pie, con Isabel a su lado, y asintió hacia la congregación. No sonrió, todavía no, pero la tensión que había llevado en los hombros durante 5 años se aflojó visiblemente. Después de la misa, la gente se acercó. Algunos para disculparse directamente, otros solo para estrechar su mano, algunos para invitarlo a sus casas, para pedirle consejos sobre ganado o tierras, para tratarlo como lo que era, un hombre de la comunidad. San Bartolomé del Cobre comenzó a sanar también. Las divisiones creadas por los rumores y las mentiras empezaron a cerrarse. Rafael y Isabela se volvieron parte del pueblo de nuevo. No como figuras temidas o evitadas, sino como miembros respetados. Rafael donó el dinero para reconstruir la escuela. Mejor y más grande que antes. Trabajó hombro con los hombres del pueblo en su construcción, sudando bajo el sol, compartiendo agua y conversación. Isabela organizó una colecta para comprar libros nuevos y material escolar. Cuando la nueva escuela se inauguró 6 meses después, fue una celebración para todo el pueblo, y en la hacienda Los Encinos, la vida floreció de formas que Rafael nunca había imaginado posibles. El jardín de rosas se expandió con nuevas variedades que Isabela pedía de catálogos. El ganado prosperó bajo el cuidado meticuloso de Rafael. La casa se llenó de vida. A veces venían los niños del pueblo a visitar, corriendo por los pasillos, trayendo risas que la casa no había escuchado en años. Rafael y Isabela desarrollaron sus propios rituales. Los domingos por la tarde, después de la misa, subían a caballo a la colina donde estaba enterrada Elena. Isabela le llevaba flores frescas, Rafael le contaba las novedades. Y juntos pasaban unos minutos en silencio, honrando la memoria de la mujer que había hecho de Rafael el hombre que era. Por las noches, se sentaban en el porche, mirando las estrellas. Rafael enseñó a Isabela las constelaciones que su abuelo le había enseñado cuando era niño. Ella le leía poesía, su voz melodiosa mezclándose con el canto de los grillos. Y a veces, simplemente se quedaban en silencio, su presencia mutua siendo suficiente. El amor entre ellos creció, profundo y constante como las raíces de los encinos que rodeaban la hacienda. No era un amor de fuegos artificiales y pasión dramática. Era un amor de manos sostenidas mientras caminaban por el campo, de miradas que hablaban sin palabras, de pequeños gestos de cuidado y consideración, de risas compartidas, de silencios cómodos y de besos. Oh, los besos, suaves y prolongados, llenos de ternura, en la cocina mientras cocinaban juntos, en el jardín mientras trabajaban con las rosas, en el establo cuando Rafael le enseñaba a cuidar de los caballos. Besos que no pedían nada más, que expresaban todo. Un año después del incendio, en una noche de diciembre, bajo un cielo estrellado, Rafael llevó a Isabela de nuevo a la colina del Encino. Pero esta vez no fueron a visitar la tumba de Elena.
Fueron a un lugar nuevo, un poco más arriba, donde Rafael había estado trabajando en secreto durante semanas. Había construido un pequeño mirador de madera, simple pero hermoso, con un techo de tejas y paredes abiertas hacia el valle. Desde ahí se podía ver la hacienda completa, las montañas, el cielo infinito. ¿Qué es esto?, preguntó Isabela, asombrada, nuestro lugar. Rafael la llevó al centro del mirador, donde había una manta extendida y una lámpara de aceite. Pensé que necesitábamos un lugar que fuera solo nuestro, donde pudiéramos venir a hablar, a pensar, a simplemente estar. Isabela se volvió hacia él, con lágrimas en los ojos. Es perfecto. Se sentaron juntos, envueltos en una cobija gruesa porque la noche era fría. Rafael sacó algo de su bolsillo. Era un diario pequeño, nuevo, con páginas en blanco. Elena me enseñó el valor de escribir las cosas importantes, de no dejar que el tiempo se lleve las memorias. Rafael entregó el diario a Isabela. Este es para nosotros, para nuestra historia, para que algún día, si alguien se pregunta cómo una obligación se convirtió en amor, puedan leerlo y saber la verdad. Isabela tomó el diario con reverencia. En la primera página, Rafael ya había escrito algo. Ella leyó en voz alta, su voz temblando levemente. Ella no llegó para cambiar mi historia, sino para recordarme que aún tenía un corazón. Isabela cerró el diario y lo presionó contra su pecho. Luego miró a Rafael, este hombre que todos habían temido, pero que ella había llegado a conocer en toda su bondad, en toda su humanidad. Escribamos el resto juntos, y así lo hicieron. No esa noche, sino a lo largo de los años que siguieron. Llenaron ese diario con historias de su vida juntos, de las dificultades superadas y las alegrías encontradas, de los niños que eventualmente llegaron a llenar la hacienda con risas, de los atardeceres compartidos y los amaneceres esperados juntos, de la vida que construyeron, piedra sobre piedra, día tras día, con amor como su fundamento. Pasaron los años y el pueblo nunca olvidó la lección aprendida, de cómo habían juzgado mal a un hombre bueno, de cómo una joven maestra había visto verdad donde ellos solo vieron rumores, de cómo el amor puede nacer en los lugares más inesperados, incluso de las cenizas del dolor y la pérdida. La hacienda Los Encinos se convirtió en un lugar legendario en la región, no por miedo, sino por respeto. Era donde vivía don Rafael, el hombre que había salvado a los niños del fuego, y su esposa, doña Isabela, la maestra que había enseñado al pueblo sobre compasión y perdón. Los niños del pueblo crecieron escuchando la historia, de cómo la belleza puede nacer del dolor, de cómo el amor verdadero no es el que llega con facilidad, sino el que se construye con paciencia, con comprensión, con la voluntad de ver más allá de las apariencias. Y Rafael, el hombre que una vez fue el más temido de la región, se convirtió en el más amado, no porque cambiara su naturaleza, sino porque la gente finalmente vio lo que siempre había estado ahí: un corazón noble, un espíritu fuerte, un alma capaz de amar con profundidad que desafiaba las palabras. En las noches, cuando el viento soplaba suave sobre las montañas de Durango, cuando las estrellas brillaban con luz tenue sobre la tierra callada, Rafael y Isabela se sentaban juntos, él con sus manos curtidas por el trabajo, ella con su sonrisa que nunca dejaba de iluminarlo, y entre ellos, el calor de un amor que había nacido de lo imposible. Porque al final, descubrieron, el miedo puede ser el comienzo del amor más valiente, y la oscuridad puede ser solo el preludio a la luz más brillante. Años después, cuando Rafael era ya un hombre mayor y sus sienes se habían vuelto completamente blancas, se sentaba en el porche de la hacienda y miraba el jardín de rosas que Isabela había cultivado con tanto amor. Ella estaba ahí, entre las flores, con su cabello también plateado, pero sus ojos todavía brillantes, todavía llenos de esa calidez que lo había salvado tantos años atrás. Y Rafael escribía en el diario que compartían, añadiendo un último pensamiento: el pueblo me llamó el hombre más temido, y yo acepté ese título porque era más fácil que luchar contra él. Pero Isabela vio más allá del miedo, vio el dolor que lo causaba, vio el amor que lo había precedido, vio el corazón que todos creyeron muerto. Ella no vino a rescatarme, vino a recordarme que yo podía rescatarme a mí mismo. Me dio el espacio para sanar, la paciencia para crecer, y el amor para florecer de nuevo. A todos los que leen esto algún día, les digo, no juzguen por el miedo, no condenen por los rumores. Miren más profundo, porque detrás de cada rostro duro puede haber una historia de dolor, y detrás de cada corazón aparentemente cerrado puede haber un amor esperando ser descubierto. Isabela fue mi segunda oportunidad, mi redención, mi hogar, y yo fui, espero, su destino. Cerró el diario y lo guardó en su lugar de honor en la biblioteca. Luego salió al jardín, donde Isabela lo esperaba. Ella le sonrió, le extendió la mano, y juntos caminaron entre las rosas, bajo el cielo inmenso de Durango, bajo el mismo sol que había sido testigo de su historia. Porque a veces el amor nace donde solo había miedo, y donde todos vieron oscuridad, alguien decidió ver luz. Esta fue la historia de Rafael e Isabela, una historia de 1982, cuando en un pueblo de montaña en Durango, una joven fue obligada a casarse con el hombre más temido de la región, y descubrió en él no un monstruo, sino un corazón roto que necesitaba ser visto, ser comprendido, ser amado.
No fue una historia fácil, no fue un camino sin obstáculos, pero fue real, fue humana, y fue, al final, una historia de redención. Porque el rechazo no es el final, es solo el principio del propósito. Y así, en esa hacienda entre las montañas, dos almas que el destino había unido por razones equivocadas, encontraron en el tiempo las razones correctas. Encontraron paz en el silencio compartido. Encontraron fuerza en la vulnerabilidad mutua. Y encontraron amor en el último lugar donde esperaban hallarlo. En el corazón de alguien que todos habían temido. En el corazón que solo Isabela se atrevió a conocer. En el corazón que, contra todo pronóstico, todavía sabía cómo amar.